Hola curiosos, en este vídeo voy a hablaros sobre la energía nuclear y las formas en las que la utilizamos para beneficiarnos o destruirnos. Pero para explicarlo bien voy a tener que empezar desde el principio con un poco de historia para que sepamos de dónde viene todo esto. Así, para que me entiendas, vamos a empezar por lo básico. ¿Sabes qué es un átomo? Es una mezcolanza química de una gran cantidad de Ahora di elementos. conmigo. No tengo ni idea. El átomo es una estructura formada por un núcleo sobre el cual giran los electrones en diferentes orbitales y a diferentes velocidades. Los átomos forman los elementos de la cual se forma la materia, y en su estructura más básica forman los elementos químicos primigenios. Lo más importante es que los átomos tienen un núcleo atómico en el que se agrupan las partículas como los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Alrededor del núcleo giran los electrones con carga negativa. Es importante destacar que los electrones son atraídos por el núcleo atómico en el cual predominan las fuerzas positivas. De ahí que nos preguntemos dos cosas. Si las cargas opuestas se atraen y las del mismo signo se repelen, ¿cómo es posible que el núcleo del átomo se mantenga estable? Y además, ¿cómo es posible que los electrones no caigan al núcleo y se neutralicen con los protones? Todo empieza con el descubrimiento del electrón. Joseph John Thomson, quien investigó la naturaleza de los rayos catódicos, observó que los campos magnéticos y eléctricos producían la desviación de los mismos. De esos experimentos descubrió al electrón y postuló su primer modelo atómico, que, aunque fue incorrecto, abrió la puerta a nuevos postulados. Años después, Max Planck, basándose en la segunda ley de la termodinámica, intentó descubrir los procesos de la radiación calentando objetos y metales e intentando averiguar por qué emiten luz. De ahí deduce que la radiación no se emite de forma continua, sino en paquetes de energía que llamó cuantos, y aplicando los cuantos a la frecuencia de radiación obtuvo su famosa constante de Planck, que dice que la energía irradiada por un cuerpo depende de la energía de los cuantos multiplicada por la frecuencia de radiación. Más tarde, el físico Lord Rutherford descubrió que el núcleo atómico está formado por cargas positivas mediante una serie de experimentos haciendo chocar partículas alfas, que son partículas positivas, sobre una lámina de oro. Descubrió que algunas partículas rebotaban y de ahí dedujo que el núcleo atómico está formado por cargas positivas. En algunos casos se observó que aplicando mayor energía a las partículas alfas, estas eran capaces de superar la repulsión del núcleo y se quedaban adheridas al mismo. Así el nuevo núcleo engordado artificialmente se convierte en un elemento químico distinto al original. De ahí, Irene Curie, la hija de Marie Curie, demostró el experimento bombardeando partículas alfas a núcleos de boro, magnesio y aluminio para obtener nitrógeno, silicio y fósforo. En esta línea de trabajo, Enrico Fermi quiso ir más allá y utilizó partículas sin carga eléctrica como elemento de choque. Al no poseer carga eléctrica, pensó que los neutrones pasarían desapercibidos por la repulsión del núcleo atómico y su anexión al mismo sería más rápida. Sin embargo, cuando se producía el choque, comprobó que el núcleo atómico emitía ciertas partículas radiactivas de diferente naturaleza. Entonces Fermi pensó que por bandeando un núcleo grande obtendría un nuevo elemento más grande todavía y realizó el experimento de nuevo bombardeando un núcleo de uranio, lo que dio origen a un estudio más avanzado de la física cuántica. Y al propósito de este vídeo, la acción de chocar un neutrón con un núcleo atómico rompe el núcleo atómico en dos, liberando 3 neutrones del propio núcleo y una serie de radiaciones y energías. Al principio, los dos núcleos divididos eran más pequeños que el original, y se creía que la masa sumada de los productos daría la masa total del núcleo original. Pero eso no era así, ya que la suma de los productos del choque era menor. La solución llegó de la mente de Einstein, que decía que la energía obtenida en una reacción de disminución de masa es directamente proporcional a esta multiplicada por la velocidad de la luz. Eso sí, la masa perdida era muy pequeña al igual que su energía, pero como en la fisión se obtenían 3 neutrones libres, resultó que esos electrones chocarían con otros átomos de uranio produciendo nuevas fisiones, dando lugar a una reacción en cadena. Ya se había descubierto una forma de energía muy energética y que utilizando sistemas de contención podrían servir para generar electricidad.
El problema era limitar el número de neutrones generados por la reacción en cadena, para poder controlar, por así decirlo, la energía liberada por la fisión. De esto se estudiaron 3 tipos de reacciones nucleares: la reacción de dispersión, la reacción de absorción y la reacción de fisión. La reacción de fisión es la que hemos visto hasta ahora, en la cual se produce la ruptura del núcleo atómico y se libera una gran cantidad de energía, neutrones y radiaciones. La reacción de dispersión se produce cuando un neutrón choca contra un núcleo ligero, como por ejemplo hidrógeno, y en lugar de destruirlo, las partículas chocan y rebotan, perdiendo velocidad. Por último, la reacción de absorción es cuando el neutrón es absorbido por el núcleo en vez de fracturarlo. Esto sucede con el boro y por eso se utiliza como elemento de seguridad de las barras del control del reactor. Un reactor nuclear básicamente consiste en una vasija de acero, en cuyo interior se encuentra una cantidad de material fisionable como uranio 235. La reacción en cadena se obtiene por diferentes métodos. El más usado es dirigir una serie de neutrones del exterior con suficiente velocidad al interior de la vasija para que comience el proceso de reacción en cadena. Después, ese calor es dirigido a través de un sistema de contención especial hacia un depósito de agua en el que se encuentra el refrigerante de la central nuclear. El calor de la reacción en cadena de fisión de los núcleos atómicos evaporará parte del líquido refrigerante para convertirlo en vapor de agua, y este se transportará hacia un conjunto de turbinas que tienen acopladas un generador eléctrico. Así, la presión de los gases mueve las turbinas y estas generan electricidad. A continuación, un sistema de intercambiador de calor hace pasar el gas evaporado para que vuelva a pasar el agua al estado líquido y vuelva a la piscina refrigerante del reactor. La placa del núcleo está formada por cientos de orificios en los que se introducen las barras del reactor. Por seguridad, estas barras deben de ser desmontadas por robots, ya que las radiaciones que producen los núcleos atómicos producirían la muerte de los trabajadores en pocas horas. Una vez desmontadas, los operarios entrarán a limpiar restos con una protección especial, mientras que en la sala de control se monitoriza su actividad. Una vez limpio el reactor, se empieza el relleno de nuevo con uranio en forma de barras de uranio, que se acoplan a las nuevas barras del reactor para introducirlas de nuevo en la placa del núcleo. Claro que sí. Estas barras del reactor están fabricadas en una aleación de circonio que resiste al calor y a la corrosión, y junto a estas barras se colocarán las barras de uranio 235 en forma de estructura tubular de medio metro de alto. Cada uno de estos conjuntos de uranio producirá calor suficiente para 1 millón de horas de electricidad. Una vez ensamblados en las barras del reactor, estas se introducirán de nuevo dentro de la placa del núcleo para que empiecen el proceso de fisión. Los átomos de uranio que hay dentro de los tubos de combustibles son muy inestables y lanzan neutrones en todas las direcciones. Los neutrones traspasan las paredes de circonio y pasan de un tubo a otro hasta que chocan con otro átomo de uranio y producen más fisiones y más neutrones en el interior del reactor de manera natural. Es por eso que hay que introducir elementos que absorban esos neutrones libres para evitar que la reacción en cadena sea descontrolada. Para ello, todas las centrales nucleares tienen un excelente sistema de contención, siendo la principal una barra de control ajustable que permite absorber los neutrones de acuerdo a la energía que requieran producir. Estas barras de control, formadas generalmente por boro, se introducen dentro del conjunto de combustible. Si se introducen totalmente, se paran las reacciones de fisión. Además, las centrales nucleares tienen otros tipos de protección, como aislar el plomo de la vasija del reactor, sistemas de contención de presión y temperatura o el edificio de contención secundaria creado con materiales especiales, por lo que las centrales nucleares actuales son las factorías más seguras del mundo. Por desgracia, la energía nuclear no solo no ha sido utilizada en beneficio de la humanidad, sino también en su contra. El miedo que hemos cogido a la energía nuclear se debe en parte a los gobiernos que, en vez de explotarla en beneficio de la humanidad, la utilizaron para hacer el mal. Países como Estados Unidos, Francia, Rusia, China o Japón decidieron utilizar la energía atómica como armas de destrucción masiva en lugar de recursos tecnológicos de beneficio social, creando un arsenal nuclear a la espera de usar en algún conflicto nuclear. Bombas como la Little Boy o la Fat Boy caídas sobre Hiroshima y Nagasaki han generado mucho miedo a la sociedad frente a la energía nuclear.
Después de caer durante 43 segundos, los disparadores de tiempo y barométricos iniciaron el mecanismo de activación. Una bala de uranio se disparó a través del cañón hacia un blanco de la misma materia. Al unirse, empezó una reacción nuclear en cadena. La materia se liberando una cantidad de energía. Además, desastres en centrales nucleares como la de Chernóbil o Fukushima no hacen más que generar temor y dudas en lo referente al uso de la energía nuclear. Sin embargo, de cara a la producción de energía, las centrales nucleares son capaces de generar de 500 a 1200 megavatios hora por reactor, lo cual es una gran producción de energía, además de no contaminar la atmósfera, ya que se produce vapor de agua cuyas moléculas no absorben la radiactividad de los núcleos atómicos producidos por la fisión. Si comparamos una central nuclear con una central térmica, como por ejemplo de carbón, en cuanto a las expulsiones a la atmósfera, la central de carbón generará toneladas de CO2 a la atmósfera, mientras que la central nuclear solo expulsará vapor de agua. Además, que el rendimiento energético de las centrales de carbón en comparación no son nada con el rendimiento energético de una central nuclear.